Y también, Señor, te quiero pedir muy en especial por este tiempo de la predicación. Quiero pedirte que me des mucha gracia para hablar, dame mucha facilidad para hablar, Señor, y para expresar las ideas, Señor. Y también quiero pedirte, Señor, que a mis hermanos les des mucha gracia también para entender y para poner atención y para seguir el hilo, Señor, de la predicación. Y sobre todo que a todos nos ayudes a ponerlo en práctica y a entender cómo es esto del cristianismo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5, por favor. Mateo 5. Estamos por entrar a una nueva sección. Y esta sección es desde el versículo 21 hasta el 48. Y de hecho vamos a leerla toda. ¿Sale? Mateo 5, desde el 21 hasta el final del capítulo. Me dicen cuando ya estemos ahí. Mateo 5, 21. ¿Ya estamos ahí todos? No. Ok. Mateo 5, 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelva la espalda. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles?
Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo creo que esta es una de las secciones o partes del Sermón del Monte más conocidas, ¿no? ¿Quién había escuchado esto antes? O algunas partes de esto, ¿sí? No muchos. Bueno, es conocida. O sea, sobre todo, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado lo de poner la otra mejilla? ¿No? Aquí está, ¿no? Y así. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis a modo de introducción en toda esa sección, haciendo el puente entre el versículo 20 y todo lo que acabamos de leer. ¿Recuerdan qué dice el 20? Bueno, estamos ahí, ¿verdad? 5:20. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow, bueno, la semana pasada hicimos la distinción entre el estilo de vida recta de la cual los escribas y fariseos presumían tener y la que al cristiano se le demanda, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era la justicia de los escribas y fariseos? La rectitud. Superficial, ¿qué? Aparentaban, ajá. ¿Qué más? Sí, según ellos sí, porque el punto más importante es que era lo externo de la ley. O sea, eran expertos en guardar la ley hasta el más mínimo detalle, pero solo lo explícito de la ley, ¿sí? O sea, eran expertos en no matar, ¿verdad? Sí. Pero ese es el punto. O sea, ellos sí cumplían la ley de cierta manera, pero no como Dios lo quería, ¿no? Por ejemplo, vemos en Mateo 23:23 que se esforzaban en diezmar la menta, el anís y el comino, pero tenían un gran problema, que dejaban afuera lo más importante de la ley. No, vimos la semana pasada que la ley tiene como varias capas, por así decirlo. Está la capa exterior, que digamos que es lo más obvio, lo más evidente. Cuando dice no matarás, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues no matar, no asesinar, ¿no? Pero abajo de esa ley hay una esencia del por qué te está diciendo eso, ¿no? Entonces ellos eran exageradamente diligentes en cumplir lo externo, ¿sí? Y el problema, digo, está bien, obviamente, claro que está bien cumplir lo externo, obviamente, o sea, Dios no quiere que mates tampoco. Pero el problema que ellos tenían era que ellos habían malinterpretado la ley. Cuando ellos están pensando en solo cumplir lo exterior, están malinterpretando la ley. Y por esa mala interpretación, ellos se están perdiendo. O ellos estaban perdiendo. Tan equivocados estaban en su interpretación que Jesús les dijo, después en otro contexto les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran al reino de Dios antes que ustedes. Así. Entonces, imagínense el shock de ellos, así como que, oye, pero yo sí cumplo la ley, ¿no? Entonces, toda esta cuestión era una cuestión de interpretación de la palabra. Todo era una cuestión de interpretación de la mala palabra, o de la mala interpretación. Porque ¿saben qué? Ahorita, como lo vimos, ellos estaban leyendo exactamente lo que estaba en la ley, pero llegaron a conclusiones diferentes, ¿no? Es lo que pasa con todas las religiones que han existido, ¿no? O sea, ¿cuántas religiones se basan en la Biblia? Un montón. Pero no todas están correctas, no todas son ciertas, ¿no? O sea, vemos lo mismo que los demás ven si leen la Biblia.
pero llegan a conclusiones diferentes. Y aquí puedo aprender algo. ¿Se puede llegar a una interpretación errónea de la Biblia? Sí, se puede. ¿Y saben qué? Es muy fácil llegar ahí. Y entonces aquí está la enseñanza. Una primera enseñanza. Hermano, procura con todo tu esfuerzo y con mucha humildad asegurarte de que estás interpretando correctamente la Biblia. ¿Por qué? Porque si la estamos mal interpretando, nuestra forma de vivir va a ir de acuerdo a esa interpretación, y si estamos equivocados, entonces nada sirve. Nada sirve. Bien. Hermanos, este versículo 20, el que acabamos de leer, donde dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Quiero que sepan que es posiblemente el versículo más importante de todo el Sermón del Monte. Lo voy a volver a leer otra vez. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Posiblemente este versículo sea el más importante de todo el Sermón del Monte, porque lo que va a hacer Jesús a partir de aquí es desarrollar y explicar este versículo. Todo lo que resta del capítulo 5, lo que leímos ahorita, todo el capítulo 6 y todo lo que resta del capítulo 7 se trata de explicar este versículo y desarrollarlo. Bien. Entonces, los fariseos lo que hacían era cumplir externamente la ley. O sea, decía: no robarás, y no robo, ¿no? Y ya con eso se daban. No matarás, no estoy matando. No adulterarás, no, yo nunca he adulterado, ¿no? No codiciarás, y es bueno. Entonces, ¿recuerdan a qué es lo que Jesús se está refiriendo con esta cuestión de tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos? Eso lo explicamos la semana pasada. ¿Recuerdan a qué nos estábamos refiriendo? Sí, a no solamente cumplir lo externo. Les voy a decir algo: hasta cierto punto es fácil cumplir lo externo, ¿no? Digo, ¿a quién se le ha dificultado de repente no robar? Es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando entramos a la esencia, dices: no puedo, jamás podría hacerlo, ¿no? Entonces, a lo que se refiere es que no es el cumplir solamente lo explícito de la ley o de la Biblia. Para que sea superior a la de los escribas y fariseos, tenemos que bajar a la esencia. ¿Qué es lo que significa? O sea, ¿por qué Dios la escribió, ¿no? Y entonces Jesús nos ilustra esto al interpretar correctamente la ley de Dios. O sea, por ejemplo, nos dice: bueno, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, entonces no entrarán. Entonces Jesús nos ayuda a entender de qué forma hay que interpretar la Biblia. ¿Okay? Y entonces nos da 6 ejemplos para decirnos o mostrarnos principios de cómo se interpreta verdaderamente la Escritura. Entonces, toda esta cuestión es de interpretación. Toda esta cuestión de lo que resta del capítulo 5 es de interpretación, ¿no? Y algunos de nosotros estamos estudiando cómo interpretar la Biblia, ¿no? En los jueves, un jueves al final del mes. Es cuestión de interpretación todo. Y ese es el punto de que los fariseos lo estaban interpretando mal. Bien, entonces son 6 ejemplos los que vemos, 6 ilustraciones que muestran cómo es una vida superior. Y dado que son ilustraciones, obviamente no son los únicos ejemplos. Digo, vamos a ver estos 6 ejemplos, pero el punto es,
el punto de Jesús creo es este. Así se interpreta la ley, así interpreta toda la ley. ¿Sí? Bien, entonces lo que quiero hacer hoy es explicar aún más lo que, en primer lugar, qué significa, explicar más de lo que expliqué la semana pasada, qué significa esto de la esencia de la ley. Y la verdad es que quiero que logremos visualizar la profundidad con la que necesitamos meditar en la palabra de Dios y hallar ese espíritu de la ley. ¿Sí? Porque es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Bien, pero antes de eso, me gustaría también poner algunos ejemplos de nuestros tiempos, del tipo de cosas que los fariseos escribas hacían mal, interpretando mal la ley. ¿Sale? Entonces, quiero que veamos que nosotros tenemos algo de fariseos. Nuestro cristianismo está por ahí permeado de algo de fariseísmo. ¿Sale? Miren, por ejemplo, vamos primero a 2 Corintios 6, por favor. 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Me imagino que todos se lo saben. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Segunda de Corintios 6, 14. Y el que me ayuda a leerlo, por favor, con voz fuerte. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hasta ahí, gracias. Bien, sí habíamos leído este versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo explícito de la ley? Que no te cases con un no creyente. Toda unión. ¿Cómo? A ver, ejemplifica eso. ¿Ok? Sí. Cuando tú te unes con objetivos, sabiendo que tu convicción no es la misma con otra persona, pues no tiene que ser necesariamente el matrimonio. El matrimonio es la más fácil, yo creo que de visualizar. Sí, ok. Pero se puede ver. Bien, excelente. Excelente, muy buena observación, porque este versículo no solo habla del matrimonio, ¿sí? Habla de cualquier unión relacional, ¿no? Y da una explicación. ¿Por qué? Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? O sea, la rectitud con la inmoralidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. O sea, está todo bien diferente. O sea, hay una diferencia tan tremenda entre un creyente y un incrédulo que es como que no te unas a yugo desigual. ¿Sí? Bueno, ese es lo explícito del mandamiento, es eso. ¿Bien? ¿Cuál sería la esencia de la ley? Digo, hasta cierto punto es fácil no intrometernos o no relacionarnos íntimamente con los incrédulos. Hasta cierto punto es fácil, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la esencia de la ley? Ayúdenme a pensar. Si bajamos de eso, es qué es lo que Dios quiere realmente, o no realmente, más bien con más profundidad. Que seamos siempre justos. Primero tú. Que siempre nos esforcemos en ser justos. Ok, más o menos. La justicia. Pero acuérdense que el mandamiento es no se unan en yugo desigual. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es la esencia de la ley? Bueno, no sé si estoy bien, estoy pensando bien ahora sí. Que por ejemplo, si una joven se casa con un incrédulo, esa persona incrédula va a ser villano, vaya No, sí, definitivamente, y tenemos muchos ejemplos de eso. Eso es lo externo, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Bueno, a ver. También puede ser de todo tipo de doctrina. Ok. No va
obviamente cuando uno la toma, como uno se une digamos, a la interpretación Ok. de lo que dice el tipo y en persona, Sí. puede estar entendiendo, Ajá. inclusive también ideologías. Sí. O sea, cuando dice tal cual no te unas en yugo desigual, es que no puedes caminar a la par con, Ok. con un tipo de creencias que no se ajustan. Claro, a la muy bien, bíblica. muy bien. Vamos bajando, con eso vamos bajando. ¿Ibas a decir algo? Sí. Casi entiéndalo como lo de hermanos. Ah, bueno, está bien, está bien. Allá atrás, ¿quería decir algo usted, señor Alberto? Sí, estamos leyendo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, y es fácil entender lo externo, ¿no? Pero ¿cómo bajamos? Ajá. Ok, bien. Les voy a poner un ejemplo. Y yo lo he visto. Fue real. Imagínense que hay dos jóvenes en la iglesia que se quieren casar. ¿Habría una objeción? No habría ninguna objeción porque a la vista los dos son creyentes, ¿no? Pero si bajamos, ¿cuál es el punto de lo que quiere Dios con esta mandamiento? El punto es, bueno, el ejemplo es que al final de cuentas, aunque los dos iban a la iglesia, ninguno de los dos eran creyentes, ¿saben? Terminaron divorciándose y cada quien por su lado, y ya ninguno siguió yendo a la iglesia porque pues la verdad es que no eran creyentes, ¿no? Ok, cumplieron lo externo, pero ¿cuál era el propósito? Que tú como creyente, aunque alguien se diga cristiano, tú observes. ¿Es temeroso de Dios de verdad? ¿Ama obedecer a Dios? ¿Ama a Dios con todas sus fuerzas? Lo externo, lo que los fariseos harían sería, son cristianos, tu hijo es cristiano, mi hijo es cristiano, que se casen, ¿no? No, eso es lo externo. Uno como hijo o como papá tendrá que preguntarse o tendría que asegurarse que su hijo pensara, ¿amas a Dios? ¿De verdad? Y que se preguntara, ¿ella ama a Dios? ¿De verdad? O sea, entonces, Algo que pasó en la iglesia donde yo estaba es que se dio mucho el yugo desigual de muchachos a lo mejor como de mi edad con otras personas que sí, familia incluso, etc. Pero lo que le decía Marco es que en realidad si se unieron y no hubo ese temor, a lo mejor ni siquiera era. O sea, visualmente uno puede decir, Sí. están unidos en yugo desigual, sí, porque eran cristianos, pero quizás no lo eran. Entonces ya había una unión con creencias y con ideologías y con pensamientos mucho antes de que se unieran en yugo desigual. Sí. Como el asesinato, primero es acá exacto. y luego ya se ejecuta. Sí, exacto. No hay que olvidar que en sí, o sea, el punto, observando la esencia de la ley, no hay que olvidarnos de lo explícito. Obviamente, si ya se unieron en el yugo desigual, pues ya están fallando, están pecando, ¿no? Pero no se queda ahí, eso va más adentro, ¿no? O sea, de verdad, el punto es, yo creo que lo que Pablo quiere decir es que los dos sean cristianos de verdad, ¿no? Que amen los dos a Cristo, ¿no? Y no que se casen como, es que soy cristiano, tú eres cristiano, pues nos casamos, ¿no? Bien. Los cristianos no deben existir en divorcio. Sí, exactamente. Es lo que debería ser. Esa es la esencia, esa es lo explícito, que no se divorcie. Sin embargo, creo que el punto es no se enojen, arreglen sus cosas. Ahí está. Porque yo puedo no Es otro ejemplo. estar en un infierno. Exacto. Y obviamente no se está cumpliendo, exactamente. Otro buen ejemplo del explícito, que no te debes divorciar, y entonces viven en un infierno, y sus hijos viven en un infierno, pero el punto, ¿de qué sirve no divorciarte si acá estás mal? ¿No? Está bien, cumple lo externo, pero no inventes, cumple lo esencial, ¿no? Bien, otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo voy a usar el estilo de palabras que usó Jesús, ¿no? Ustedes,
bueno, ya ven que Jesús dijo, ustedes han escuchado a los antiguos, y así, ¿no? Y de cierta manera nosotros tenemos también a gente antigua, o sea, gente que nos ha enseñado antes, ¿no? Y dice, espérese, ustedes habéis oído, el cristiano no debe fumar, no debe tomar y no debe bailar. Ok, pero ustedes han escuchado a los antiguos decir eso. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Es algo como que está aquí, ¿no? El cristiano no debe fumar, no debe tomar y no debe bailar. Y si alguien ve a alguien fumando, tomando o bailando, está en pecado. Entonces, es como una sí, digo, es una idea que tenemos como cristianos, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde lo sacaron los antiguos? Yo tengo una prima y no se pone arete, y yo le pregunté por qué. Es que mi pastor me dijo, pero ¿dónde dice en la Biblia? Yo no lo he visto, pero que incluso me pasé una hoja o algo, quiso que me explique. No, pues mi pastor dijo que esas son palabras de hombre. Ok, entonces, si hacemos ese tipo de cosas, ¿no estaríamos actuando como los fariseos? Fíjense, en el versículo... estamos en Mateo 5. Vamos al versículo 43. Mateo 5, 43. Sí, Chuy. Exactamente, vamos a ver eso ahorita. ¿Sale? Ya los... Vamos a ver eso y espero que no, o sea, creo que nos vamos a quedar sin dudas de lo que tiene que ser. ¿Sale? Dice versículo 43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. A ver, aquí hay ciertas cosas que son verdad, pero y sabemos dónde dice esta cuestión de amarás a tu prójimo, ¿no? Esto está en Levítico o en Deuteronomio, no me acuerdo, nosotros dos. Pero, ¿les suena que la Biblia dice odiarás a tu enemigo? No, esa es otra situación que de hecho se marca unos versículos anteriores. Pero la Biblia dirá, ¿odiarás a tu enemigo? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No dice. Así tal cual, odiarás a tu enemigo, no dice. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Interpretaciones, malas interpretaciones de los fariseos y escribas. O sea, cuando dice que se les dijo, no quiere decir que esté escrito en el Antiguo Testamento. Es correcto. Son malas interpretaciones. Por eso dice, ustedes han escuchado que se dijo, que por cierto, una Biblia era muy poco común. O sea, nosotros, miren, cada uno tiene sus Biblias, ya sean físicos, celulares, todos la tenemos en nuestras manos. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos era como los tiempos, bueno, mi mamá nos platicaba, ¿no? Que antes la misa en católica era en latín y de hecho pues sus Biblias pues no estaban en español, ¿no? Entonces tú confiabas en lo que te decían y no lo podías corroborar porque realmente no había todo ese recurso, ¿no? Así era, o sea, las Biblias estaban eran raras, no eran raras, sino solo eran para los escribas, por ejemplo, para la gente líder espiritualmente. Entonces, todo se basaba en la confianza que la gente le tenía a sus líderes. Entonces, si ellos decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, entonces, eso es ley, pero le estaban adicionando algo que no era cierto. Bien, con eso en mente, regresamos a nuestro ejemplo de el cristiano no debe fumar, no debe tomar y no debe bailar. Bien, entonces, ¿de dónde sacaron esto quienes nos lo enseñaron? ¿De dónde sacaron esto? De malas interpretaciones. Pero también aquí hay personas que lo agarran para no puedo tomar Conveniencia. Sí, a conveniencia. Sí. Entonces, no puedo, es que no voy a ir a la iglesia porque tengo una fiesta y
Ya voy a bailar, voy a tomar y vienen. Sí. Quiero aclarar que no estoy promoviendo que se haga, ¿ok? Solamente quiero que pensemos. El cristianismo no es una religión en la que no debemos pensar, ¿ok? No es adoctrinamiento. Yo decirles lo que tienen que creer y ustedes creerlo ciegamente. No, el cristianismo no es así. El cristianismo es pensar, ¿ok? Lo que quiero hacer es que piensen todos. ¿De dónde llegó eso? Podemos decir de algunos versículos, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el primer versículo que se nos viene a la mente que nos han dicho que el cristiano no debe fumar? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Sí, más o menos, pero hay otro más usado. Que el cuerpo. ¿Dónde está ese versículo? A ver. No, sí, pues, pero ¿dónde? A ver, ¿alguien lo puede buscar, por favor? A ver, ¿alguien lo puede buscar? Está en Corintios, pero hay dos referencias. 1 Corintios 6:19. Hay otro más usado todavía. A ver, ¿pero quieres leer ese, por favor? Sí. La otra referencia está en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿Alguien quiere buscarla, por favor? 6:19 dice: ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Hasta ahí. Pero está hablando Es- del adulterio. sí, pero marca una verdad. Aunque el contexto sea en el adulterio, marca una verdad general. Bien, muy buen versículo. El otro está en 1 Corintios 3, 16, 17. Y creo que este es aún más usado que este. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Y qué más? 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Bien. ¿Sí, no? Por eso no debes fumar, porque estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y entonces Dios te puede destruir a ti. Bueno, aquí entonces, 1 Corintios 3:16 es una mala interpretación, porque no está hablando de mi cuerpo personal, sino del cuerpo colectivo. Si miramos el contexto, está hablando del colectivo, que juntos como iglesia somos un cuerpo. ¿Sí? Y que si alguien viene a destruir este cuerpo, se la van a ver con Dios. ¿Ok? Este cuerpo colectivo, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, la mayor referencia es, entonces, cada uno de nosotros también es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, la gente dice, o bien podemos decir, por eso no debes fumar. Cuídalo, ¿sí? Bien, ese es, digamos que es lo explícito de la ley. ¿Cuál es la esencia? Pues que en ese caso también, si eres gordo, es pecado. ¿Ok? Porque no- Obeso. Y no solo eso, sino lo que comemos. Sí, o sea, Tiene que ver con eso, tiene que ver con mi cuerpo y con cómo lo cuido. Entonces, sí, ahí voy. Quédate con esa idea, que no se te vaya. Entonces, sí, bueno, muy buen punto. El que un cristiano fume cigarro es escandaloso. Pero ¿qué tal si un cristiano toma coca? No es escandaloso. No es escandaloso. ¿Qué tal si no cuidamos nuestro cuerpo? Alimentándolo bien y haciendo ejercicio. Entonces, si decimos que solamente no fumar es pecado, porque aquí la Biblia dice que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, estamos siendo como los fariseos. Bien por encimita y a nuestra conveniencia. Bien, eso es un ejemplo. Y, Mau. Mucho tiene que ver con el corazón. Todo tiene que ver con el corazón. Porque en el corazón, obviamente, si yo estoy batallando con fumar, bueno, pero ¿qué me provoca fumar, verdad? Sí. O sea, si es la ansiedad, pues ahí hay algo que ya no está bien. Pero también comemos por ansiedad. También. Sí, o sea, Obviamente sí. también, o sea, si nos vamos a profundidad, pues obviamente todo lo que hacemos tiene que ver con el corazón. Eso es exactamente lo que Dios quiere que veamos. Ir a profundidad.
no quedarnos con lo que nos han dicho y no quedarnos por encimita, sino a ver, ¿por qué estás comiendo como comes? ¿No? El comer mucho tiene también que ver a veces con pereza. Es decir, no voy a cuidarme porque lo más rápido es esto. Sí, sí, Todo eso tiene que ver. O Sí, sea, sí, sí. Los tatuajes pues tienen también mucho que ver con pues, la parte cultural. sí, O sea, si yo voy, digamos, a una tatuajería, sí, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí, no? sí, O sea, no voy a encontrar nada Que no sea tatuajes. Y también el por qué hago las cosas. Sí, con qué- sí, con qué sí. motivación no va a poner un tatuaje. excelente, Y sí. de verdad voy a marcar una diferencia poniendo un versículo, o es mejor vivir el versículo. Buenísimo, buenísimo. Ahí está, excelente. También dice pues la palabra de Dios que ningún borracho entrará en el reino. Vamos a lo que sigue entonces. Ya que Mabel ya lo trajo, ahí está. Dicen los antiguos que no hay que tomar, que el cristiano no toma. ¿Ok? ¿De dónde sacaron eso? De no te embriaguéis. Ok, Efesios 5:18 dice. No, eso no es Efesios 5:18. Ese es otro, creo que está en Corintios también. ¿Dónde? A ver, hay que buscar que los borrachos no entran arriba en los cielos. Efesios 5:18 dice, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Bien. ¿Dónde está prohibiendo tomar? ¿Está prohibiendo tomar o qué está prohibiendo? Embriagarse. Ok. Bien. Chuy, ¿está resuelta la duda? Ok. Solo que aquí hay un problema. Si tienes problemas con eso, ahora sí, mejor ni lo toques. ¿Sí? Ni lo veas. O sea, porque si sabemos que somos débiles ante un pecado, ¿por qué me expongo? ¿Qué no es absurdo exponerme? Pues claro que no. Ok. Pero, a ver, Chuy, tu pregunta, a ver. Una opinión. Sí, Es que hay una diferencia entre un tomador y sí hay diferencia. un tomador Sí. A ver. Y hay que ver que pues, no dice la Biblia que hay que decirle cada fiesta, algo así. Que leí, ya leí. Sí, échale. Y dice que solo es para las fiestas. Yo entendí para las fiestas, para que fuera. Ok, ahí estaríamos malinterpretando. Porque estamos malinterpretando, porque lo que estamos haciendo es sacar un evento y hacerlo un principio. ¿Sí? Y no estamos sacando lo que es lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que no tomemos? No. Porque un incrédulo nos diría, entonces ¿para qué lo creó Dios? ¿No? Ahí yo creo que embriagar y no ya se me fue la onda. Sí, bueno, entonces estaríamos actuando entonces como los fariseos. Uy, el cristiano no debe tomar. ¿De dónde sacaste? Espérate. Y después los cristianos en un lugar donde es una cuestión de celebración, ni siquiera, ni una sola gota, y entonces andan diciendo, ya ven, podemos divertirnos sin tomar. Pues claro, ¿por qué no? Pero son cuestiones quizás especiales o no sé, no estoy diciendo nada, ¿no? Como Por exponiéndolo. ejemplo, yo sé que se puede tomar, ¿no? Pero si estoy en una reunión y yo sé que mi hermano tiene problemas con eso, yo no lo voy a hacer. Ahí está. Aunque yo tenga mi conciencia tranquila de que puedo tomar sin embriagarme. Pero por amor a él, no lo voy a hacer. Excelente, muy buena. Allá atrás, primero señor Alberto, después Pati. Lo que prohibió es la embriaguez. Ajá. ¿Uno qué, perdón? Sí, claro. Ese es el punto. Ahora, lo explícito de la ley es, pues no te emborraches, ¿no? Ni siquiera es no tomar, es no emborracharte. ¿Qué es lo que quiere Dios con esto? La esencia. Vamos a bajar. Aquí lo que pasa
la mayor cantidad de alcohólicos, por ejemplo, son hombres. Sí. ¿Por qué tienen que tomar alcohol? Porque difícilmente, por ejemplo, comunican. Entonces ya de ahí empieza como una raíz. Digo, pueden ser muchos motivos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una la desinhibición. Ya empieza a haber una raíz de que, bueno, es que yo tengo que tomar para poder desahogarme con otro que también está tomando, que también se va a desahogar conmigo. Entonces, vamos aquí a sacar nuestras penas. Sí. Y aparte nos vamos a sentir bien. Entonces ya la raíz del tomar trae, puede traer depresión, puede traer problemas de la familia. Esas son las consecuencias. Ajá. Entonces, es así como buscar cuál es el raíz, Sí. porque ahí dice que uno puede tomar, pero para disfrutar como el fruto de su trabajo. Pues, es Eclesiastés, ¿no? O sea, wow. Pero si tú tomas por olvidar las penas, entonces ya hay algo malo. Ok, entonces vamos, bueno, Pati quería decir algo. También debe de cuidar uno el testimonio hacia los hermanos que son también débiles en la fe. Sí, lo que también acá dijo exactamente. No solamente tengan el vicio, Sí, es correcto. con cualquier hermano, porque la verdad, ahorita en la actualidad, toda la gente que ve a un cristiano tomando lo ve mal. Ok. Entonces tenemos que tener esa conciencia de lo que se vive actualmente. Fíjense, vamos a detenernos ahí y vamos a lo que sigue. Solamente quiero, porque sí, son temas que salen muchas dudas y todo eso, y si quieren después podemos platicar, ahorita después del culto. Pero por ejemplo, lo explícito de la ley, ahorita no estamos en todos estos comentarios, estamos enfocando en solo lo explícito. ¿Ok? Espera. ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué Dios dice a través de Pablo, no se embriaguen con vino en la cual de solución? ¿Por qué? Después dice, en lugar de eso, Llénense del Espíritu Santo. Entonces, la esencia viene siendo el control o la falta de control de ti. ¿Qué ocasiona la embriaguez? En pocas palabras, falta de control. Ya no te estás controlando a ti mismo. ¿Ok? Ahora, esa es la esencia. ¿Sí? Esa es la esencia. Ahora, si tomas vuelvo a repetirlo, no estoy promoviendo, solo estoy haciéndonos pensar. Si tomas una copa de vino tinto con alguna carne que te ofrecen en un restaurante y están todos unos familiares que no son creyentes, pues se suele acompañar esto, ¿no? Y esta copa de vino, quizás, no sé, yo no tomo, pero porque no me gusta, ¿ok? Entonces, pero según yo entiendo eso, que se acompaña. Y entonces una copa de vino muy posiblemente no te va a embriagar. ¿Estás pecando? No, creo que no. El punto es la falta de control entonces. Esa es la esencia. Lo que va a ocasionar el embriagarte es la falta de control. Ok, la esencia entonces es, debes de tener dominio propio todo el tiempo de ti. Entonces, si esa es la esencia, pasaría lo mismo cuando alguien se enoja y pierde el control. ¿Sí me explico? Cuando alguien se enoja, pierde control de sí y habla cosas y dice cosas, que no es lo mismo que si estuviera borracho, que habla cosas que no quiere y dice cosas que no quiere. Es la esencia. Vamos abajo, no seamos fariseos. ¿Sí? ¿Y qué importa más? ¿No tomar o no perder el control? No perder el control. Es la esencia. Sí, y obviamente lo explícito también hay que cumplirlo, no te emborraches. ¿Sí? ¿Sí me explico? Vamos a continuar. Luego, no bailar. ¿Dónde sacan eso? O sea, ni siquiera la Biblia dice algo así. ¿No? Obviamente, aquí aplicamos sabiduría, obviamente. Vamos a bailar reggaetón con toda esa letra tan fea, pero puedo bailar con mi esposa un bolero muy amable. Claro, ¿no? Bueno. Bueno, aquí hay un problema porque
A tal punto ha llegado el que el cristiano no debe bailar, que hay cristianos que no bailan por lo que la gente pueda decir, para que la gente no diga, uy, es cristiano y está bailando. Eso. Exactamente, o juzga al que sí lo hace, sabiendo que no está mal. O porque malinterpreta que está mal. Entonces, ¿dónde quedamos eso? Vamos ahora a lo que sigue. Y tiene todo que ver con lo que Pati dijo. El cristiano, ¿han escuchado a los antiguos que el cristiano debe guardar su testimonio? ¿Hay un mandamiento así de que debemos guardar nuestro testimonio? No sé, a ver. Hay uno que dice, no sé en dónde, la verdad, déjame lo busco, pero dice que... Búscalo y dinos cuál. Sí, a ver, espérame. Bueno, con esto debemos entonces entender que... Los hombres y glorifiquen a Dios. No, ese es otra cosa. Bueno, sí tiene algo que ver. Hay un peligro con decir guardar el testimonio. Ahí está. Que es el aparentar. Ahí está, excelente. ¿Se observan primeramente que es necesario entender la Biblia, conocer la Biblia? Necesitamos conocer mucho la Biblia, mucho. Y en segundo lugar, necesitamos interpretarla bien. Sí, pero por ejemplo, en el caso que dice el hermano, aparentar. Pero las personas que no conocen de la palabra de Dios no lo entienden. Entonces ahí estaríamos nada más para los que conocen la Biblia. Mira, vamos a poner un ejemplo con lo que Mabel está diciendo. Imagínense que nuestra familia, por ejemplo, mi familia y la familia de Alexis no son cristianos, ¿ok? ¿Qué deberíamos hacer en cuanto al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos ser piedra de tropiezo para ellos si tomamos, ¿no? Con control. Porque van a decir, pues, bueno, tomar, porque ellos toman. Pero ellos pueden. Amor, voy a poner tu ejemplo, ¿ok? Ahora, imagínense esto. Alexis, antes de ser cristiana, tomaba demasiado, ¿ok? El que ella tome una sola es de testimonio para ellos. ¿Sabes? Vamos abajo. ¿Cuál es el punto de no tomar? No estoy promoviendo. Quiero pensar. ¿Cuál es el punto de guardar un buen testimonio? Tomarlo aquí en mi casa sí y afuera no. ¿Por qué? ¿Eso no sería como hipocresía? ¿Sí me explico? Pero también entiendo. Si veo que, por ejemplo, mi suegro, ¿no? Mi suegro, pues, ha tenido problemas con el alcohol, ¿no? Esa fue una de las razones, o la razón más importante, o la única razón en nuestra boda por la cual no hubo vino. Por mi suegro. Claro. ¿Sí? Pero no fue para que vean que los cristianos no toman. Si sé que el tomar no es pecado, ¿por qué lo voy a hacer como pecado? ¿Sí? Estamos haciéndonos como los fariseos, poniendo una regla que no está. ¿Sí me explico? Pero la que sí está es amar al prójimo. Es correcto. Bien, excelente. Hablando de la parte de la convivencia, tengo un hermano en Cristo, que un día me contó. Sí. Que otra persona le dijo, ¿sabes qué? Es que no, yo no puedo tratar contigo aunque yo me quiero acercar. Uno creyente. Sí. Le dijo al creyente, aunque yo me quiero acercar, yo no puedo. Porque siempre tienes como una especie de barrera que no me deja. Y se estaba refiriendo a no, es que esto no, es que esto no, es que esto sí, es que esto no, es que esto no. Entonces, la otra persona como que sea. Ok. Entonces, como ese lado negativo de estar siempre guardando testimonio así, ¿no? De que se vuelve como una carga pesada que ni siquiera la otra persona puede llevar. Sí, claro. Y quiere que la persona, por ejemplo, la no creyente, lo entienda. No tiene mucho caso. Sí. Nos manda a hacer también como de testimonio, pero de testimonio de mansedumbre, de amor, Sí. de este tipo de cosas que muchas veces se nos olvidan. Sí. Incluso en un convivio
Me tocó ver, por ejemplo, cuando iba a fiestas de no sé, cumpleaños de tal niño que su papá fue cristiano. El papá y la mamá se iban al cerco cristiano y por acá todos los demás, los incrédulos, vaya. Sí. O sea, no eran testimonio el que estuvieran ahí juntos, sino el que a lo mejor estuvieran compartiendo o platicando con los otros. Sí. O sea, el hecho que estén separados es de mal testimonio. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Lo explícito de la ley, por así decirlo, es guardar tu testimonio. Que por ejemplo podemos ver, no sé si lo encontraron por allá, pero un pasaje como Colosenses 4:5. ¿Qué dice? Colosenses 4:5. Andad sabiamente con los de afuera, creo que dice, ¿no? A ver qué dice. ¿Colosenses qué? 4:5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. O sea, esta idea de guardar el testimonio creo que se forma a través de muchas cosas que dice la Biblia, ¿no? Que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal y todas esas cosas, ¿no? No hay un mandamiento como tal, pero podemos poner que sí, debemos ser buen testimonio y debemos, claro, guardar buen testimonio. Lo explícito de la ley podría ser que no me vean haciendo tal cosa. O cuando esté en público, claro que me voy a esforzar más. Y sí, hay un problema ahí. Claro, hay un problema. ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es la esencia de ese principio? Que no se hace ceder. O sea, yo me acuerdo que hemos estado enojados. Sí. Y llegamos a un lugar y todo es amor y paz, ¿no? Y llegamos a la casa y seguimos enojados. ¿Sí eso es hipocresía? Claro. La gente puede ver que estamos molestos. Aunque estamos guardando testimonio, sí. Sí, pero puede ver que estamos molestos, pero la esencia sería perdona de verdad en el momento. Sí, incluso antes de salir. Sí, y llega a ese lugar bien. Sí. Y si la gente ve que estás mal, entonces gloria a Dios porque te vio reconciliarte también. También, sí, claro. O sea, la esencia del punto es, pues sé cómo debe ser todo el tiempo. ¿Sí? Y entonces ya sea que te vean, que no te vean o que te agarren descuidado, la gente va a decir, es que así es él, es cristiano, ¿no? Y está dando un buen testimonio, porque por ejemplo, con el afán de dar un buen testimonio para los de afuera, entonces muchos hijos de pastores, ¿saben qué se pasa? Se alejan del cristianismo porque dicen, él es cristiano allá, pero aquí no es cristiano. ¿Sí? Conocimos, ya se los hemos platicado, conocimos a un hombre en otra iglesia donde llegó a ser diácono y daba buen testimonio. Sí, para ser diácono, imagínense. Entonces, pero él murió y entonces todo empezó a salir de su familia. No, él no era cristiano. Entonces daba muy buen testimonio, pero pues era hipocresía. Entonces dar buen testimonio en sí es lo explícito, que sí debemos hacerlo, pero no a costa de no ser real, ¿no? Ya, bueno, creo que ya son suficientes ejemplos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O sea, hay algo explícito y si solamente nos encargamos del explícito, hagan de cuenta que estamos copiando a los fariseos, ¿ok? Y lo que Jesús nos exige o demanda es una justicia superior, que significa ir más abajo, más profundo. ¿Bien? Bien. Entonces, ya no tengo muchos más ejemplos, pero ya, no se nos acaba el tiempo. Bien. Entonces lo que hace Jesús, estamos en Mateo 5, ¿no? 5:20, que dice, si su justicia, su rectitud no supera la de los escribas y fariseos, no van a entrar en los cielos. O sea, es una justicia superior. Y entonces Jesús a continuación va a establecer la verdadera interpretación o la interpretación original. O sea, como Dios lo planeó que fuera, ¿no? Vamos a Mateo 5:21. Dice, no vamos a leer todo, pero vamos a anotar algunas cosas. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio
será culpable ante la corte. Pero yo les digo, ustedes han oído, pero yo les digo, ustedes han oído esta interpretación, ¿ok? No es que esté contra el Antiguo Testamento, porque ya vimos que no está, sino ustedes han escuchado esta interpretación, pero mi interpretación es la que vale, ¿ok? Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón con ella. 31. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás todos tus juramentos, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, no, porque lo que es más de esto procede al mal. 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la izquierda, o la otra. El que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le devuelva la espalda. 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Bueno, entonces hay 6 ejemplos aquí, y vuelvo a repetirlo. Estos ejemplos, son ilustraciones de cómo se debe ver toda la Biblia, ¿no? Asesinato, adulterio, divorcio, juramento, venganza, amor al prójimo, pero de eso no se trata toda la vida. La vida es amplia, y la Biblia es amplia para todo esto. Entonces, estos ejemplos solamente ilustran cómo debemos interpretar la Biblia. Bien, todos tienen la misma fórmula, ¿sí? Como ustedes han oído, pero yo les digo, o sea, así es como se debe interpretar. Dice Jesús, yo les voy a mostrar el significado y la intención verdaderos, lo que realmente quiere Dios, la interpretación correcta. Y ahora pensando en esto, o meditando en esto, podemos sacar algunos principios, ¿ok? De cómo se interpreta, o principios de interpretación. Fíjense bien en esto. El primero yo le pondría, bueno, esto lo tomé de una predicación de Martin Lloyd-Jones de hace como unos 100 años, como unos 70 años más o menos. Y me gustaron mucho, y creo que explican muy bien, y voy a aumentar algunos puntos. El primer principio es que la esencia, ya lo vimos, es lo más importante, no solamente la letra. O sea, la esencia es lo más importante. Es más importante no estar enojado que matar, ¿no? Ya lo vimos, no daré más vueltas a esto. El segundo principio es que no solo las acciones cuentan, los pensamientos, motivos y deseos son igualmente importantes, ¿no? Como lo vimos en el de adulterio. Has oído, no adulterarás, pero yo les digo que si miras a una mujer para codiciarla, o sea, el deseo ya pasó, ¿sí? O sea, Dios o sea, eternamente no pasó, pero para Dios es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Los escribas pensaban que habían cumplido la ley con no asesinar, pero odiaban a Jesús, ¿sí? Pensando en el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre,
un niño o joven puede obedecer, de verdad. Está obedeciendo, o sea, pero en su corazón puede estar odiando que le manden. ¿Qué es más importante? ¿Sí? Claro que el corazón. Si a tu hijo no le gusta que lo mandes, pues hay algo ahí que está peor que el que no te obedezca, ¿no? Principio 3. Hay que pensar en los mandamientos no solo de forma negativa, sino también en forma positiva. Por ejemplo, dice, no matarás. Y vemos que lo que quiere decir es que no te enojes con tu hermano. Ese mandamiento está en forma negativa, no te enojes. ¿Cuál sería la forma positiva o el lado positivo? Reconcíliate, ámalo, sírvele, ¿sí? Tengo 2 ejemplos para esto. Vamos a Efesios 4, por favor. Efesios 4, 28, por favor. Efesios 4, 28. ¿Qué dice? Efesios 4, 28 y 29. ¿Alguien con voz fuerte quiere leerlo? ¿Allá atrás? ¿Alguien con voz fuerte allá atrás? Adelante, Pati. 28 y 29. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está. Son muy buenos ejemplos. No basta con no robar, ¿sí? Ese es el lado, pero dentro del no robarás está lo contrario. Trabájale para que tengas con qué compartir a los demás. Y no basta con que no salga ninguna mala palabra de nuestra boca, o groserías, o chismes, o cualquier otra cosa. No basta con eso. ¿Cuál es lo contrario? Palabras de edificación, enseñanza, o sea, bien, ¿sí? Entonces no basta con obedecer el lado negativo. No, está implícito el lado positivo. Si no tengo que matar, si no tengo que enojarme, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a reconciliarme, servir, amar, ¿sí? Al revés. Vuelvo a decir que es lo que Dios quiere. Dios se da con que no mates, no se da con eso, porque hay cosas más abajo ahí. El cuarto principio, el propósito de la ley, tal como Cristo la propone, no es mantenernos en un estado de obediencia a normas opresoras, sino más bien fomentar el libre desarrollo de nuestra vida espiritual. Cuando leemos mandamientos o ley, muchos de nosotros podemos pensar, es que son ataduras, ¿no? Es que yo soy libre. No, espérate, estás malentendiendo el punto. Es que están bien difíciles. No. Primera de Juan dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o no son difíciles, ¿sí? Recuerda que ahora como creyente, si eres creyente, la ley está escrita en tu corazón. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué significa? Que ya es natural lo que se cumple, no es por obligación. No solo que es natural, del corazón, el corazón manda, ¿sí? Lo que hay en el corazón es lo que va a salir. Si la ley está escrita en tu corazón, va a salir naturalmente, pero con muchos deseos, ¿sí? Ya no es algo opresivo, ¿no? Es como lo contrario a lo que es el pecado, pues. El pecado nace del corazón. Correcto. Cuando llega el Espíritu Santo, Sí. de ti tiene que salir como Exacto. Muy bien, muy buena. Entonces, miren, el ejemplo está aquí. Ya no lo busquen por falta de tiempo, pero si regresamos a Mateo 5, 43, dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, pues es que yo quiero eso. O sea, no es de que, es que tengo que amar a mis enemigos. No, es como que, no, claro que quiero, porque eso me va a llevar a ser más como Él, ¿sí?
O sea, los mandamientos son el camino para asemejarnos más a Dios y a Cristo. Sí, entonces no son así como que, como dicen los incrédulos, es que Dios es un aguafiestas y nomás no quiere que te diviertas y entonces los mandamientos son opresivos. No, no es eso, ¿no? El principio 5. El objetivo de todas estas enseñanzas es que podamos llegar a conocer a Dios. O sea, el propósito de la ley no es tener una lista y poner palomita a todo lo que ya he cumplido. Eso es lo que hacían los fariseos. O sea, cuando Pablo dice, yo era fariseo y era irreprensible, era como si tuviera un marco aquí y dijera, pues ya cumplí esto, yo estoy bien con Dios. No. El punto es que todos estos mandamientos, lo que Dios quiere es llevarnos a una relación viva con Él, no un checklist. ¿Sí? Es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo quieres que haga? Y entonces estar dependiendo, porque no puedo, es difícil, complicado, aún con el Espíritu Santo es difícil porque pues todavía tenemos tendencia pecaminosa, ¿no? Pero es decir, Señor, yo sé que debo perdonar a mi hermano o a esta persona, y entonces estás dependiendo a una relación viva con Él. Un sexto principio es observar la ley de esta manera, y esto es uno de los más importantes para mí, nos impide utilizar la ley o la palabra de Dios a mi conveniencia, como lo dijo Mabel. Sí, o sea, lo que los escribas y fariseos hacían fue acomodar todo a su conveniencia para que a ellos les fuera más fácil y poder decir, sí puedo hacerlo. Fíjense bien, ahí sí, acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y vamos a leer hasta el 29. Este es bastante conocido, creo yo. Lucas 10, 25. ¿Ya estamos ahí? Dice, cierto intérprete de la ley se levantó. A ver, ¿qué es un intérprete de la ley en otras palabras? Un escriba. Un escriba es un intérprete de la ley. Cierto intérprete de la ley, 10:25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ya que eres experto, ¿qué está escrito? ¿Qué lees en ella? Respondió él, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Observen la reacción del escriba. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué quiso decir el intérprete de la ley con esto? ¿Qué quiso hacer? Reducir el mandamiento a algo que ellos pudieran cumplir. Dice John MacArthur, quiso evitar la dificultad. Dice John MacArthur que la opinión que prevaleciente entre los escribas y fariseos es que su prójimo eran los justos, ¿no? O sea, los de su misma camada, ¿no? Entonces es fácil eso, ¿no? Amar a tu prójimo, no así. Entonces eso lo hacían ellos, o sea, los mandamientos los hacían más pequeños como para poder cumplirlos bien, y las concesiones, como lo del divorcio, ampliarlos para decir, es que es lo que Dios permite, entonces vamos a ampliar esto. Pero es algo que también que pasa mucho en el cristianismo, porque Sí. muchos cristianos están buscando a ver hasta dónde puede ser permitido hacer algo, pero que así como estirar como una línea, sí. hasta donde no se reviente. Y luego, muy buena ilustración. Y luego sacamos nuestro comodín. Todo me es lícito. Aunque no todo me conviene, pero todo me es lícito. Hacemos énfasis en eso. Es correcto, muy bien. Entonces, sí, Mau lo dice bien. Incluso como cristianos solemos hacer mucho eso, muchísimo. Ya le pedí perdón y entonces nos libramos del problema, ¿verdad? Eso es conveniente.
librarme del problema es conveniente para mí. Y nuestro corazón, o mientras nuestro corazón sigue con orgullo y con una falta de perdón verdadera. ¿Qué no sería más bien dejar el orgullo por completo y pedir perdón con toda humildad y todo corazón? Claro. No es tan conveniente para mí, pero es lo que Dios quiere. Entonces Jesús viene a revertir eso. La interpretación de Jesús, o sea, la verdadera, nos impide sacar conveniencia porque llega a la raíz del problema. No te permite que uses la ley o la palabra de Dios. Es más bien, ella te usa a ti para que tú lo hagas bien, ¿no? No, o sea, eso es muy natural del hombre, ¿no? Sacar conveniencia de la ley, ¿sí o no? Cualquier caso, cualquier cosa, o sea, de verdad, no sé si existe algún caso realmente fidedigno donde no quieras sacar conveniencia, pero vas a los juzgados y todo el mundo quiere sacar conveniencia de la ley. Todo el mundo. O sea, es algo muy natural en el hombre con pecado, ¿no? Pero la ley, o sea, la verdadera interpretación de la ley no nos permite hacer eso, porque rasca lo más profundo. Ahí sí está. Bueno, ya para terminar, ¿qué podemos concluir de todo esto? Voy a dar dos y después me dan algunas de sus conclusiones. La primera conclusión es que, para mí, atender la ley, escucharla y observarla de un modo que intentemos encontrar la esencia de la ley es algo mucho más complicado que solamente ver lo explícito de la ley. Lo cual nos tiene que llevar entonces a más esfuerzo de nosotros, más meditación de nosotros, de parte de nosotros. No es fácil, es más fácil quedarnos con lo de encimita, pero no es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a bajar y decir, bueno, tengo que perdonar. ¿Cuál es el motivo de mi falta de perdón? ¿No? Entonces bajar y bajas y hasta que el punto siempre va a ser mi egoísmo, mi orgullo y mi egoísmo. Por eso, no, o sea, es a donde va a llegar, pues. Mi segunda conclusión es que atender así la palabra nos va a llevar siempre de nuevo a Jesucristo, porque no podemos cumplir así la ley como Él la pide. Siempre vamos a estar fallando, pero como dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, siempre va a haber algo. Sí lo vamos a intentar porque Dios quiere que lo intentemos todo el tiempo, y entonces así es nuestro crecimiento. Pero dice el catecismo que aún como cristianos, la gracia que Cristo nos da, ni aún con la gracia que Cristo nos da, podemos cumplir perfectamente la ley de Dios. Y estoy de acuerdo. No podemos. Y entonces todo el tiempo necesitamos a Cristo, todo el tiempo volver a Él y decir, Señor, me salvaste, gracias, y quiero hacer esto, ayúdame, Señor. Y cuando fallemos en hacerlo como debe ser, vamos otra vez a Cristo y perdón, Señor, pero yo confío en ti, en que me vas a ayudar a seguir adelante, a como debo hacerlo, ¿no? Esas son mis conclusiones. Dice John Piper en otro contexto, y me robé estas palabras de él. Dice, y de repente me di cuenta que el nivel del cristianismo se había elevado. El cristianismo, caracterizado por la responsabilidad, la decisión y la fuerza de voluntad, ahora parecían sencillos. Y el cristianismo real se volvió imposible. Claro, es un cristianismo sobrenatural, y para eso necesitamos a Dios. Tenemos algunos 5 minutos para conclusiones. ¿Qué aprendieron aquí? ¿Con qué se quedan o qué se llevan a su casa? Señor Alberto. Excelente, muy bueno, excelente. Chuy. Debemos de luchar. Sí. No debemos ser perfectos, pero luchar
Sí. Por parecernos cada día más a Él, como lo dijo el señor Alberto. Muy bien, excelente, Chuy. Sí, Mau. La importancia del corazón, o sea, yo puedo meditar en la palabra, Sí. pero esa palabra tiene que tener una reacción Sí, ok, sí, en mi corazón. sí, Y esa palabra me tiene que venir a examinar hasta lo más profundo para sacar la raíz o la motivación por la que hago las cosas. Porque a veces, aunque parezca que están bien, pues a ojos de Dios sí, pueden estar mal. sí, Entonces, eso es como con lo que me quedo es, sí, la meditación es la palabra, pero la ejecución de la palabra Sí. después. sí, No solamente que se quede en la meditación, sino en la ejecución. Y la Sí. ejecución viene desde el corazón hasta las acciones. sí, excelente. Y ahí viene la transformación. Me acordaste de un versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, o sea, entonces muy bien, muy bueno. De hecho, Sí, adelante. como testimonio, hemos estado leyendo la palabra, pero no sé, por ejemplo, Proverbios. Pero empezamos a profundizar y a veces de tanta profundidad que tiene, nos quedamos en un solo versículo Sí, y sí, ya sí. llevamos la hora y Sí. media. Pero eso obviamente nos Sí, claro, claro. penetra hasta lo más Sí, profundo. excelente, muy bien. Creo que otra cosa también es no ser fariseos para nosotros mismos. Sí, ok, sí, Por la intención con la que hagamos las cosas. Sí. Si hago esto o no hago esto, ¿por qué lo estoy haciendo o por qué no lo estoy haciendo? sí, Si estoy leyendo la palabra, la estoy leyendo superficialmente, parcialmente para mí misma, o la estoy leyendo para conocer más de Cristo. Entonces creo que no nada más la gente puede ver nuestro fariseísmo, sino también nosotros podemos hacernos fariseos para con nosotros mismos. sí. En este ejemplo es, ¿por qué leo la palabra? Sí, bueno, primeramente la leo o no, pero si la leo, ¿para qué la leo? ¿No? Porque debo hacerlo, porque es lo que se hace, o para conocer más a Dios. Que sí. Es que ahí hay otra cosa. La motivación con la que se lee la palabra pues siempre tiene que ser conocer al Señor. O sea, estar con Él y ver lo que Él dice. Pero muchas veces caemos en leer la palabra y decir, pues esto queda quién sabe quién. Está buscando como a quién le queda el saco de aquí, y entonces de ahí ya no está bien. Exacto, exacto. Y puede volverse incluso una rutina Sí, sí, y no tener esa vivencia pues con Dios al leer la palabra. exacto, Sino exacto. como que, eso más- Se pierde el propósito de lo que Dios quiere, exactamente. Por aquí querían... ¿Tú? ¿No? Ah, Yo, espérate. en Romanos dice, porque el reino de Dios, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ujú, está, excelente. Entonces, resumiendo esto, yo creo que cuando hacemos las cosas con esas bases, Sí, entonces realmente las estamos haciendo sí. hacia lo que le agrada al Señor. Ok, muy bien. Majo. Pues yo me quedo con el hecho de que la palabra de Dios es muy experiencial. Sí, 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 Muchas veces nos quedamos en la parte intelectual, sí, en la parte de, sí, hablamos de doctrinas, pero nos quedamos en denominaciones, nos quedamos en doctrinas, nos quedamos en cosas que la verdad pues siguen siendo parte de la tierra, o sea, es más terrenal. ¿Por qué? Porque pues a Dios es espíritu, su palabra dice Dios es espíritu. Y Él nos ha dado a nosotros un espíritu por el cual nosotros vivimos, pero vivimos por el espíritu que Dios nos da, que nos da vida. Entonces, digamos, el intelectualismo para poder estudiar la palabra, pues es que no se puede, porque hay algo más, que es el Espíritu de Dios que nos lleva a esa experiencia. Como por ejemplo el Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, con los escribas, pues Él hablaba de cosas muy, digamos, muy normales, muy que algo que podemos ver. Él te hablaba del tema de las aves.
Sí. Él te habla de la vid, Él te habla del pámpano, o sea, de cosas que ellos podían ver. Sí, Pero nos quedamos en el intelectual. exacto. Es que tengo que ir a un colegio de esto para aprender que no está mal, pero pues ahí viene obviamente la parte de la motivación. Porque esta semana a mí me pasó pues algo que, digamos, Dios me hizo meditar y es en el tema de, yo estaba cargando una carga pesada. Y era porque yo a las 7 o de tal hora a tal hora yo tenía mi estudio. De tal hora a tal hora yo tenía oración. Y me estaba olvidando de la esencia que era el adorar a Dios. O sea, en espíritu y en verdad, porque eso dice la palabra, que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo me olvidé y yo decía, no, es que tengo que estudiar, es que necesito saber más. Y obviamente Dios me dice, ¿para qué quieres estudiar tanto? O sea, no está mal estudiar, pero había una motivación. ¿Por qué quieres esta doctrina? ¿Por qué a veces nos quedamos hasta con lo que dice el predicador, es que esto es, y nadie te saca de que es que esto es. Exacto. Entonces dice, espérate, primero tienes que vivir con eso por medio del Espíritu, y el Espíritu te va a decir si es o no es. Es correcto, muy bien. Entonces, pues eso sí. Sí, o sea, exactamente, o sea, un intelectualismo vacío es lo explícito. Claro que tienes que conocer a Dios, pero no solamente tienes que conocer a Dios, también Mauro lo dijo muy bien, o sea, experimentar eso, lo que ya conociste, experimentalo. Claro, la vida cristiana es experimental, o sea, es de hacer, o sea, no es de solamente pensar o saber, es lo que sabes, llévalo a cabo. ¿Sí? Sí, y bien lo dice al final de Mateo 5, de 7, o sea, así termina con eso. El que me oye estas palabras, o lo que en las palabras que Majo está diciendo, el que estudia y no lo hace, es como tal, y es un incrédulo. ¿Sí? Está mostrando un incrédulo, el que no hace, el que no lo lleva a la experiencia. Es correcto, muy bien. Bien, pues bueno, yo la verdad con lo que más me quedé hay una tendencia de los cristianos a ser fariseos, a solamente ver la palabra por encimita, porque es fácil, eso es fácil. Pero lo que Jesús demanda y la vida superior, la vida de rectitud superior, la que Jesús demanda, el cristiano que la demanda porque ya le es posible, es más complejo que eso, mucho más complejo, como bien lo dijo Majo, o sea, nunca acabaríamos, porque la Biblia es tan profunda como dice Efesios, ¿no? Las riquezas infinitas, inescrutables de Cristo. ¿Cuándo acabamos? No por eso vamos a dejar de minar, ¿no? Pero para ti ya minaste, ya sacaste algo, échalo. Vamos a la práctica, ¿no? Y vamos así. Y por eso la vida cristiana es compleja. No es una religión vacía. Es una religión viva. Chuy termina ya los comentarios. Sí. Bueno, nomás una palabra. Sí. Dice el papá que la Biblia estaba hecha para el antes, el ahora y el después. Excelente. Muy bueno, excelente. Así es. La Biblia hasta que pase el cielo y la tierra. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco por estas palabras. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hace ver que te necesitamos todo el tiempo y nos hace ver que el cristianismo no es una religión vacía que podamos cumplir con hacer ciertos actos, Señor. Nos hace ver que es una religión viva, donde tenemos una relación viva contigo, donde estamos yendo hacia ti continuamente, pidiendo fuerza, fortaleza, sabiduría, inteligencia, santidad, porque al final de cuentas, aunque Jesús ya murió por nosotros, tú demandas eso de nosotros, Señor, y nos das lo necesario. Tú pusiste tu palabra en nuestro corazón escrita, y tú pusiste tu espíritu adentro de nosotros para que podamos cumplirlo fielmente, Señor. Así que gracias por eso, gracias porque creo que cada día hay menos confusión en cuanto a esto, y gracias porque simplemente nos ayudas a entender todo esto. Ahora lo que te pido
te lo ruego, Señor, es que nos ayudes a vivir así, como lo estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén.